Shalom Lekulam. Exaltado sea el nombre de quien nos permite establecer una diferencia entre lo santo y lo común, entre Israel y las demás naciones. Bienvenido, amado Am Israel, pueblo del Eterno, especial tesoro, que en obediencia busca crecer día tras día para honrarlo y que en esta tercera semana del conteo del Omer podamos evidenciar los frutos de poner en práctica el Gesed, el amor misericordioso, la Geburá, la disciplina balanceada y el Tiferet, la compasión en todas sus formas, y por supuesto así estar preparados para ese encuentro anhelado de Shavuot, la fiesta de las semanas, donde su Torah de verdad es impresa en nuestros corazones y el poder de su soplo de vida, su Ruach HaKodesh, sea quien guíe nuestro ser en santidad, en Kedushá, a toda plenitud y propósito de bendición, como su Cajal, su novia, que traza correctamente el mensaje de verdad. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, que corresponde a la séptima y última aliyá de la parashá número 30, que lleva por nombre Kedoshim y que significa santos o apartados, y tiene que ver con ese nivel de santidad que nuestro Rey soberano, el Rey de toda creación, Yod-Heh-Vav-Heh, anhela que desarrollemos y con la cual alcanzaremos el propósito que nos hará íntegros, completos en Él, siendo conscientes de que el hecho de ser apartados como una nación santa no es para ponernos sobre las demás naciones con orgullo y altivez, sino más bien entender la responsabilidad de mantenernos en obediencia, humildad y respeto por sus preceptos y mandamientos, revisando cada día todo atributo que esté fuera de orden y que ha sido implantado por el Eterno para ayudarnos a poner nuestro ser interno en el orden correcto y el diseño perfecto que estableció desde siempre para siempre. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 20, versículos Pasukim del 23 al 27. Antes de empezar, demos gracias y cantemos al Rey, al Melech del universo, que nos ha tratado de manera bondadosa, y cantemos a su nombre majestuoso, en el cual nos regocijamos, nos alegramos, esperando su oportuna misericordia y salvación. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amados Ahim y Hayot, hermanos en el Mashiach, empezamos este estudio de la última aliyá, la aliyá número 7 de la parashá Kedoshim, en el capítulo Perek 20, versículo Pasuk 26 del Sefer Vaikra o Levítico. Nos dice la bendita y preciosa Torah: ustedes serán santos para mí, porque yo, Yod-Heh-Vav-Heh, soy santo, y yo los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. Aquí vemos una relación directa entre la obediencia y la cercanía con Yod-Heh-Vav-Heh. Muchos podremos llenar nuestra boca y sacar el pecho diciendo que amamos a Yod-Heh-Vav-Heh y Él está con nosotros. Sin embargo, Él dejó una sola forma de constatar tal cercanía y relación íntima, y es mediante la obediencia. Nuestra cercanía con el Eterno depende de una verdadera relación de amor nuestra hacia Él y no al revés. Yeshua nos dice en el libro de Yohanan, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 15, incluyendo el 21. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y el 21 dice: todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Aquí está hablando de unicidad y no de un padre y un hijo, como conocemos naturalmente. Capítulo Perek 20, versículo Pasuk 27. A un hombre o mujer que sea entre ellos un medium o espiritista, se le dará muerte, los ejecutarán con piedras, su culpa estará sobre ellos. Este capítulo, amados, termina con un pecado que es castigado con la muerte física. Y en el capítulo Perek 20, versículo Pasuk 6, nos habla de ser cortados del pueblo, pero ahora se habla de muerte física. Y aquí nos podemos preguntar, Ahim y Hayot, ¿cuál es la diferencia? La
La palabra cortar en el versículo 6 proviene del Strong con el nombre en hebreo karat y es el número 3772, donde su raíz primaria tiene que ver con cortar, cercenar, rebanar, separar, por implicación destruir o consumir. Específicamente habla de pacto, hacer una alianza o convenio. Tiene origen al cortar carne y pasar entre los pedazos. Acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, pactar, perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar, entre otros. Y entre todos estos significados podemos resumir que se trata de una anulación del pacto que se ha hecho con esa persona. Y tiene que ver con un pecado que es volverse, que podemos remitirnos a la concordancia Strong con el número 6437 y es el término paná en hebreo, cuya raíz primaria tiene que ver con girar o voltear. Enfrentar, parecer, mirar, andar, apartarse, barrer, buscar, caer, considerar, declinar, desocupar, echar, ir, juntar, marchar, mudar, parecer, seguir, volver, vuelta, yacer. También lo encontramos relacionado con la palabra pané en el Strong 6440. Y acá, amados, ya este pecado fue prohibido anteriormente, como lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 19:4. Es para aquellos que se voltean a complacerse en la idolatría o admirarla de alguna manera. Pero en el verso 27, Pasuk 27, habla de ser un practicante de la idolatría, el convertirse en una piedra de tropiezo en medio del pueblo de Elohim. En esta parashá, amados, podemos sacar algunas conclusiones. La santidad es algo que se resalta y sobre todo algo que llama la atención y es cómo está ligada a la tierra, a la Eretz del pueblo de Elohim. La santidad, la Kedushá, es la que garantiza una relación maravillosa con nuestro Adón. La santidad garantiza incluso la permanencia dentro del convenio, del pacto. Hay niveles de corrupción, amados, que no son aceptados y terminan en una expulsión, en un cercenamiento o anulación del pacto con el Eterno, y aplica para todos aquellos que no decidieron de verdad entregar sus vidas y someterlas a una conversión genuina. El Sefer o libro de Vaikra Levíticos, en el capítulo Perec 11, Pasuk 44, o en el 20 o 26 nos habla de ello. También Kefa Aleph o Primera de Pedro, capítulo Perec 1, versículos Pasukim 16 y 17, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. El 17 dice, y se invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. A su vez, Ibrim o Hebreos, capítulo Perec 10, versículos Pasukim del 26 al 31, nos señala, porque si continuamos pecando de manera voluntaria, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado en poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez, Yod-Heh-Vavheh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Amados, y esta parashá contiene los mandamientos del 212 al 262 de los 613 misvot. El 212 tiene que ver con el precepto de temer al padre y a la madre. Lo encontramos en el libro Vaikra Levítico, capítulo Perec 19, versículo Pasuk 3. El 213, prohibición de dirigirse hacia un ídolo en pensamiento o en palabra. Vaikra Levítico, capítulo Perec 19, Pasuk, versículo 4. 214, prohibición de fabricar un ídolo para uno mismo o para otro. Vaikra Levítico, capítulo Perec 19, versículo Pasuk 4. 215, prohibición de comer los restos de carne de una ofrenda.
Vaikra Levítico capítulo Perek 19, Pasukim 6 al 8. 216, precepto de dejar para el pobre la esquina de un campo de cultivo, OPA en hebreo, sin cosecharla. Está en Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 10. 217, prohibición de cosechar un campo hasta sus esquinas. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 9. 218, precepto de dejar al pobre las espigas que se caen o el leket en el momento de cosechar. Está en Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 10. 219, prohibición de recoger las espigas que se caen o leket en el momento de cosechar. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 9. 220, precepto de dejar al pobre una parte del viñedo sin cosechar. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 10. 221, prohibición de cosechar todo el fruto del viñedo. Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 10. 222, precepto de dejar al pobre las uvas que se caen, o peret en hebreo, en el momento de cosechar. Lo vemos en Vaikra Levítico capítulo Perek 19, Pasuk versículo 10. 223, prohibición de recoger las uvas que se cayeron, o peret en el momento de cosechar. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 10. 224, prohibición de robar, lo vemos en Vaikra Levítico capítulo Perek 19, Pasuk versículo 11. 225, prohibición de negar a su dueño algún objeto que se halle en nuestra posesión. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, Pasuk versículo 11. 226, prohibición de jurar sobre un falso testimonio concerniente a un objeto de valor. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 11. 227, prohibición de jurar en falso. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 12. 228, prohibición de retener cualquier objeto que pertenezca a otra persona. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 13. 229, prohibición de asaltar, robar con violencia. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 13. 230, prohibición de retener la paga de un trabajador. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 13. 231, prohibición de maldecir a un judío, ya sea hombre o mujer. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 14. 232, prohibición de proporcionar un consejo perjudicial a otro, provocándole que yerre. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 14. 233, prohibición para un juez de pervertir el juicio. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 15. 234, prohibición para un juez de honrar a una persona prominente durante un juicio. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, Pasuk versículo 15. 235, precepto al juez de juzgar correctamente. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 15. 236, prohibición de hablar mal de un judío. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 16. 237, prohibición de no ayudar a un judío cuando se encuentra en peligro. Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 16. 238, prohibición de odiar a un hermano judío. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 17. 239, precepto de amonestar a un judío cuando actúa equivocadamente. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 17. 240, prohibición de avergonzar a un judío. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 17. 241, prohibición de cobrarse venganza. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 18. 242, prohibición de sentir rencor. Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 18. 243, precepto de amar al prójimo. Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 18. 244, prohibición de cruzar a dos animales de diferente especie. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 19. 245, prohibición de sembrar dos especies de semillas juntas. Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 19. 246, prohibición de comer de los frutos de un árbol los 3 primeros años. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 23. 247, precepto relativo al fruto de un árbol en el 4º año. Vaikra Levítico capítulo Perek 19, versículos Pasukim 23 y 24.
2.44, 2.48, prohibición de comer o beber del modo en que lo hace un glotón o un borracho, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 26, 2.49, prohibición de prestar atención a augurios, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 26, 2.50, prohibición de hacer pronósticos adivinatorios, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 26, 2.51, prohibición de rasurar las extremidades del cabello de la cabeza, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 27, 2.52, prohibición de rasurar las extremidades de la barba, Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 27, 2.53, prohibición de hacerse tatuajes, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 28, 2.54, precepto de tener temor al santuario, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 24, 2.55, prohibición de practicar el espiritismo de Ob o medium, Vaikra capítulo Perek 19, versículo Pasuk 31, 2.56, prohibición de practicar el espiritismo de Idoni, medium, Vaikra, Levítico capítulo Perek 19, versículo Pasuk 31, 2.57, precepto de honrar a los sabios, Vaikra capítulo Perek 19, Pasuk, versículo 32, 2.58, prohibición de engañar con cualquier clase de medida, Vaikra, Levítico, Perek 19, Pasuk, versículo 35, 2.59, precepto de que las balanzas, pesos y medidas estén correctas, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 19, versículo Pasuk 36, 2.60, prohibición de maldecir al padre o a la madre, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 9, 2.61, precepto para la Corte de Justicia, Beit Din, de quemar a una persona que lo merezca, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 14, y 2.62, prohibición de seguir las costumbres de los Emorim o los gentiles, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 23. Toda Gabá, muchas gracias, Avinu Malkeinu, nuestro Padre y nuestro Rey. Míranos y escúchanos, no te quedes callado. Trae luz y entendimiento a nuestros corazones para que observemos atentamente tus mandamientos, tus ordenanzas y decretos, para que seamos considerados tu pueblo y no ser cortados de la promesa de la Eretz, de la tierra prometida. Manténnos apercibidos, por favor, grande y supremo Melech del universo, al tomar el consejo de nuestra alma, que le da lugar al enemigo en nuestro proceso de intimidad contigo, lo restringe, que se aparte de nosotros, que no prevalezca por tu gran poder. No apartes tu favor benevolente de quienes te buscamos y procuramos tu unicidad, oh Rey. Ayúdanos a ver con claridad de qué manera podemos rectificar toda bajeza y daño que hemos causado de manera consciente o inconsciente a la Nefesh, Ruach y Neshama que nos has asignado, porque queremos ser morada de tus santo Ruach y alabar tu nombre con nuestro ser entero, recursos y todo lo que nos has dado, porque tú escogiste a Israel, a Jacob, como tu posesión y propiedad, y sabemos que en tu palabra dice que no duerme el que guarda a Israel. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vechayei, olam nata betohei. Baruch ata Adonai Notena Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahayot, en el estudio de la séptima y última liyá de la Parashá Kedoshim. Shalom, shalom, casa de Israel, y si el Eterno así le place, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.